Besiata Ishmaya. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes defectos que nosotros tenemos en nuestros días, lo que tiene que ver en las relaciones de una persona con su compañero, lo que se llama en hebreo Ben Adam la Javero. ¿Y cuál es el mayor defecto? A ver si alguien me puede decir cuál es el mayor defecto que tenemos. ¿Cuál es el defecto más grande que tenemos en los asuntos que nos relacionan con otras personas? O sea, asuntos Ben Adam la Javero, entre una persona y su compañero o compañera. ¿Cuál es el defecto más grande que nosotros tenemos? A ver, la crítica. Eso también tiene que ver con la crítica un poquito. O sea, criticar a una persona por no ponerme en su lugar. Ahora sí. Este es el defecto más grande, la falta de sensibilidad, la falta de pensar en las otras personas. Yo me quiero a mí, yo me quiero, yo me amo, y lo demás, ¿qué me importa? Primero yo. Normalmente, la forma en que se ve esta falta de voluntad de ayudar, de hacer favor. Bueno, cuando yo quiero hacer una misvá, entonces, yo voy a hacer un favor a alguien y, tengo que publicarlo en todas partes, que yo le hago un favor a alguien, o tengo que mostrarme, ahora soy un sadik, soy una persona justa. ¿Por qué? Porque yo soy una persona de favor. Pero los favores hay que ir a buscarlos, hay que buscarlas. Hay mucha gente que necesita cosas y esa gente no va a pedir favor, no siente a veces siente vergüenza, siente pena de buscar a una persona y pedirle que necesita, por ejemplo, que le sonrían o una palabra de ánimo. No siempre es dinero, no siempre es una ayuda monetaria o física, a veces es una ayuda espiritual. Una persona que se siente un poco decaída, se siente triste. Y una palabra puede cambiar todo. Todo puede cambiar, una sola palabra a veces, o una sonrisa. Y, por ejemplo, podemos ver, y en esto tenemos muchas ramificaciones en todo esto. Tal vez cuando una persona se priva de hacer el favor a otra, o se niega, vamos a decir, no solo se priva, que se niega de hacer el favor a otra, esto es un tema que por supuesto necesita fortalecimiento. ¿Para qué? Para que esto no influya en toda la sociedad, en todo el ambiente. En la calle yo voy caminando por la calle y veo una persona que tiene la cara un poquito apenada, se ve un poco sufriendo, y yo paso de largo porque no me voy a poner, estoy apurado, no me voy a poner a preguntar qué pasa. Por eso vamos a tratar esto en base a las palabras de Rabbi Meir Rubman en el libro Zichron Meir. Nos vamos a ocupar de este tema, del cuidado, el pensar en el honor de nuestros compañeros, en el honor de nuestros semejantes, y vamos a ver unos ejemplos también, como a veces en cosas buenas también. Cuando tenemos por delante cosas buenas o estamos a punto de hacer algo bueno, cómo hay que pensar si esto no lo estamos haciendo a cuenta de otras personas. ¿Quién puede compararse entre nosotros a Moshe Rabbeinu? Por supuesto nadie. Moshe Rabbeinu, él, teniendo una educación, nuestros sabios dicen que, aparte de los 3 meses que estuvo en la casa de los padres, porque él nació a los 7, en el séptimo mes, el primer día del séptimo mes nació, el primer día del séptimo mes de embarazo, él nace.
Eso permitió que estuviera 3 meses en la casa antes de que los guardianes del faraón vengan a investigar a ver quién había nacido. Porque sabemos nosotros que con el decreto del faraón, Amram, el papá de Moshe, Aarón y Miriam, él se separa de la esposa. Porque el faraón decreta que todos los varoncitos hay que tirarlos al río. Entonces él decide separarse de la esposa y como él era el gadolador, él era el más grande en su generación, entonces todos los Yudim se separan de sus esposas porque copian al más grande del pueblo, al dirigente del pueblo, lo copian. El Midrash nos cuenta que Miriam, con sus 3 añitos, le dice al padre, tú eres peor que el faraón. El faraón decretó sobre los niños, sobre los varones, pero tú estás decretando sobre los niños y las niñas. Nadie va a nacer. Tú te separas, todo el pueblo se separa. Nadie va a nacer. Y cuando escucha esto, Amram se vuelve a casar con Yochebed, con la esposa. ¿Qué pasa? Cuando se casa Amram con la esposa, todos los judíos se casan. Y entonces los egipcios, que no eran tontos, dijeron, a los 9 meses vamos a empezar a recorrer las tiendas para ver los chicos que van naciendo, a ver si son varón o mujer. Y bueno, como Moshe nace a los 7 meses y un día, o sea, antes, en el 7.º mes, cumplidos 6 meses, el primer día del 7.º mes nace, 3 meses tiene para estar en la casa hasta que la mamá lo tiene que poner en la canastita y dejarlo en el río. En esos 3 meses, aunque era un bebé, recibió la influencia de la casa de los padres. Después, cuando Batia, la hija del faraón, lo saca del río y no encuentra a quién lo amamante, y Miriam estaba con un cargo de conciencia, porque el papá le dijo, mira, ahí van tus consejos. Después de 3 meses que nació Moshe, tuvieron que tirarlo al río, y entonces el padre le dice, ahí están tus consejos, me hiciste casar de vuelta ¿para qué? Para tirar a este chico al río. Entonces ella va detrás de la canasta, va fijándose, y cuando la hija del faraón lo toma, y Moshe, el bebé Moshe no quiere amamantarse de ninguna egipcia, entonces Batia sabe que Moshe es de los judíos. Y Miriam le dice, te voy a traer una mujer judía para que lo amamante. La trajo a la madre, a Yochebed. Y entonces Batia contrató a la madre para que amamante al bebé que ella iba a adoptar. Batia iba a adoptarlo, pero para eso lo mandó a la casa otra vez, a la casa de los padres, para que ahí lo pueda amamantar la madre. Y bueno, habrá estado 1 año, 2 años, hasta que terminó de amamantarlo, y después se lo llevó Batia al palacio. En ese tiempo también recibió educación. Esa fue la educación que recibió Moshe Rabenu. Moshe Rabenu recibe esa educación y nada más. Después está en el palacio del faraón. Y estando en el palacio del faraón, nos dice el versículo, y creció Moshe y salió con sus hermanos y vio el sufrimiento que tenían. ¿Qué es lo que vio? Él vio cómo estaban sufriendo y llorando y dijo, qué pena que siento yo por ustedes. Yo pudiera morir por ustedes para ayudarlos, porque no hay ningún trabajo más duro que el trabajo con barro. Y él ponía el hombro y ayudaba a cada uno y uno con su carga para alivianar un poquito. Más vimos cómo Moshe Rabenu se pone en peligro en el momento que el egipcio estaba golpeando a un hombre judío y Moshe lo mata. Ahí se pone en peligro de vida, porque el faraón quería matarlo. Cuando se enteró el faraón, quería matarlo a Moshe, y finalmente él tiene que escaparse a Midian y pasar mucho tiempo en el destierro, solo.
Por eso, ¿por qué? Por salvar a un, a un hermano. Y vemos que cuando Hashem le pide a Moshe mandarlo, que lo va a mandar a Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, Moshe se niega. ¿Cómo es posible? Hashem le está pidiendo. Moshe se niega. El Midrash dice que durante 7 días Hashem lo estuvo tratando de convencer a Moshe Rabenu para que reciba la misión que Hashem le pide que cumpla. Y Moshe no quería recibir este trabajo. ¿A dónde se fue la sensibilidad de Moshe Rabenu? Moshe Rabenu tenía tanta sensibilidad por sus hermanos y ahora de repente perdió toda sensibilidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cada momento que Moshe Rabenu se niega a dirigirse a Egipto, a sacar a sus hermanos de Egipto, los hermanos siguen sufriendo, los hermanos siguen recibiendo golpes, siguen recibiendo heridas, los bebés siguen muriendo. Sabemos que el faraón se bañaba con la sangre de 150 bebés a la mañana y otros 150 bebés a la noche. 7 días Moshe retrasó la salvación. ¿Y dónde está su sensibilidad? Bueno, y esto parece una contradicción a lo que hacía, que era poner el hombro por sus hermanos. Y entonces vemos ahora de repente que Moshe se vuelve frío. La respuesta a esta pregunta la encontramos con las palabras de nuestros sabios. Dicen nuestros sabios que tú piensas que Moshe está retrasando a propósito la salvación. No es así. Él está pensando en el honor de su hermano Aarón. ¿Qué le decía Moshe a Hashem? Hasta que yo no llegue a Egipto, Aarón, mi hermano, él era el profeta de todo el pueblo en Egipto durante 80 años. Durante 80 años. ¿Qué significa esto? Significa que Moshe no puede ser 80 años. 80 años no puede ser, porque Moshe tiene 80 y Aarón 83. Cuando llega a Egipto. Bueno, pero son muchos años. Seguramente son muchos años. Y está escrito que, en el profeta Yehezkel aparece la prueba de que él era el profeta en Egipto. ¿Y de dónde sabemos? Momento. El versículo dice, Veodá laem beres Misraim, y les informaba a ellos en la tierra de Egipto. ¿De dónde sabemos que era Aarón el que profetizaba? Está escrito, Vayabó Ish a Elohim el Eli, Vayomer Elab, Ho Amar Hashem, Niglalti et bet abija beyotam bemisraim lebet paro. O sea, está diciendo ahí que Hashem se reveló en la casa de tus padres, le dice esto al profeta Eli, estando en Egipto, en la casa del faraón. Ubajaroto mikol shivte Israel li lekohen. Y lo eligió a él de todas las tribus de Israel como sacerdote. Así dice en el libro de Shmuel. ¿Qué dijo Moshe Rabenu? Este es Aarón. Está hablando de Aarón. Ahora yo voy a entrar en el terreno de mi hermano. Y lo voy a hacer sufrir. Voy a entrar en el campo de él. Yo voy a llegar. Yo llego a Egipto. Y digo, aquí estoy. Y Aarón era el dirigente, el profeta del pueblo. Y ahora yo vengo como a meterme en el terreno de él. Para esto yo no voy a ir. Así trae el Midrash.
Y todavía nos dice Rab Jacob Israel Baifus, a Cohen Baifus, sé que es el Librajá, todavía nos vamos a preguntar, ¿quién le está pidiendo a Moshe que vaya a Egipto? A Koshorhu. Él mismo lo está enviando a salvar al pueblo de Israel. No por un ángel, como decimos en Pesach, no por un ángel, ni por un enviado, ni por eso. El mismo Hashem lo está hablando con Moshe y le está pidiendo que vaya a Egipto. Y se trata de una cuestión de peligro de vida, por supuesto. Peligro de vida de 600.000 Yudim, hombres, 600.000 hombres, con todas sus mujeres y sus niños. Son varios millones de personas. ¿Y a quién se le va a ocurrir retrasar la salvación de tanta gente? Tal vez esté haciendo sufrir a mi hermano Aarón. También es el hermano mayor, pero es una persona sola, frente a millones. ¿Por qué Moshe Rabbeinu no hizo un cálculo de este sufrimiento de millones frente a la posibilidad de que Aarón se sienta herido? Es posible decir que Moshe Rabbeinu, él dudó en recibir esta misión por el honor, también por el honor tan grande de convertirse en el Salvador de Israel, sospechando que él va a herir el honor de su hermano Aarón. Y pensar en lo grande que es la salvación del pueblo de Israel, no lo encandila, vamos a decir, no lo confunde a Moshe. ¿Por qué? Porque él supone que, bueno, está por hacer algo muy grande y ahora no piensa en las consecuencias, vamos a decir, no directas, sino consecuencias indirectas de lo que va a hacer. Esto es muy bueno, pero hacer sufrir a Aarón por esto no es bueno. Y por cuanto que la naturaleza de la persona que es un honor, todos queremos sentirnos honorables y nos alegramos cuando recibimos un cargo, y más si es un cargo de conductor. Esto es una cosa muy grande. Y había posibilidad de sospechar que este deseo personal, aunque bueno, sabemos que Moshe Rabbeinu era el más humilde de todas las personas, pero este deseo personal puede hacerle cerrar los ojos y hacerlo pensar que esto es importante y que otra cosa no. Tal vez sea correcto que decir que si él se niega está deteniendo la salvación, pero la primera cosa que nosotros tenemos que cuidar es en el camino a la Torá, es no herir el honor de nuestros compañeros. Esto es lo primero, y más cuando se trata del hermano mayor, que el hermano mayor hay que honrarlo prácticamente como el padre. Y hay una obligación justamente por Kabed et Abija Betimeja, honrarás a tu padre y a tu madre, y por el et, la palabra et que está aparentemente de más, esto viene a agregar al hermano mayor. Y de la salvación que se preocupa Hashem. Yo me preocupo por el honor de mi hermano. Hashem puede mandar a otra persona, puede hacerlo él mismo, puede salvar al pueblo de Israel. No me necesita a mí, justamente. ¿Por qué? Porque sabemos que Rabim Sheluchim Lamakom. Hay muchos enviados. Hashem tiene muchos enviados. Hashem tiene muchos caminos para hacer las cosas que él quiere hacer. Tenemos acá un estudio doble. Primero que todo, estudiamos de Moshe Rabbeinu hasta dónde llega la obligación de pensar y cuidar el honor de nuestros compañeros. Aparte
Aparte podemos estudiar de aquí también hasta dónde hay que cuidarse de, de hacer cálculos que están torcidos. Cálculos que tal vez tienen intereses, llevan escondidos intereses nuestros, y que eso me tuerce el análisis de lo que voy a hacer. Y yo voy a decir, ¿por qué tengo que hacer análisis? ¿Y por qué tengo que pensar? Tengo que pensar, porque yo tengo que pensar si no va a ser a cuenta de otra persona, lo que yo hago bien. Tengo que pensar de que lo que yo quiero hacer primero, ahora vamos a ver lo que nos dice el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en el Mesilat Yesharim, el Sendero de los Justos. Nos dice que nosotros podemos llegar a hacer cosas terribles pensando que estamos cumpliendo un precepto. ¿Por qué? Porque el precepto puede esconder una falla en nuestras cualidades o tal vez otro defecto. Sobre esto que dijo Ramjal, dijo, hay unas palabras muy conocidas donde está esto, en el Tratado de Erubim, en el Talmud. No lo le Adam Shelo Nibra. Sería preferible para una persona no haber sido creada. Y ahora que fue creada, que revise sus acciones. Así trae el Tratado de Erubim. Y ahora, y tenemos que decir que analice más profundas sus acciones. Vamos a ver, hay dos palabritas. La Gemara primero dice, ahora que fue creado, que Ipashpesh. Ipashpesh es tratar de ver si mi acción es buena o mala. Pero dice, no digas Ipashpesh, mejor decir Imashmesh. Imashmesh es como palpar. Entonces, primero tenemos que ver si la acción que yo voy a cumplir es realmente una acción buena o una acción mala. Una vez que vemos que la acción es buena, ahora tenemos que profundizar, investigar más. Dentro de la buena acción, buscar y ver. Abrir bien los ojos, a ver si esto no tiene una inclinación no buena. Si yo tengo algún interés en esto bueno que estoy haciendo, tal vez hago esto bueno porque voy a obtener un beneficio. La gente me va a ver que yo hago buenas acciones y van a creer que yo soy una persona buena, o eso me va a beneficiar en cierto modo en la sociedad, en la casa, en donde sea. O si hay alguna parte mala que se asocia y que esto me obliga a dejar de lado esta buena acción. En el Sefer Meiló Shel Shemuel, en el libro Meiló Shel Shemuel, el abrigo de Shmuel, ahí cuenta sobre Rabbi Shmuel Aron Yudelevich. Si no me equivoco, el Magid Yerushalmi, el disertante de Jerusalén. Y ahí aparece que también cuando hacía el favor y las palabras salían de su corazón y tenían mucha influencia para corregir los caminos de la gente, de lejos le pedían que vaya a dar disertaciones. Y esto implicaba a veces la anulación de la Torá. Viajar lejos a hablar a las personas, esto puede traer un esfuerzo, o si la persona quería estudiar y ahora va a dar una clase más cerquita, entonces no va a perder tiempo de viaje. Pero si tiene que viajar mucho y tal vez está anulando la Torá, él medía. Por un lado tengo anular la Torá porque tengo que viajar, pero por otro lado, hablar delante de mucha gente, esto es un mérito. Un mérito, y esto inclinaba la balanza y él viajaba. No estamos hablando de mucha gente, pero hablarle a la gente, y la gente que se corrija, la gente que pueda aprender cosas nuevas y pueda mejorar, esto es un mérito para la persona que va a hablar delante de esta gente, y esto inclinaba la balanza ante
ante el tema de que por viajar va a tener que anular las palabras de Torah. Cuando falleció un rabino muy importante, vinieron los encargados de la sinagoga y algunas de las personas que hacían tefilá en esa sinagoga le pidieron que hable palabras de reproche justo cuando empieza Yom Kippur. O sea, en el momento que empieza Yom Kippur, en el Kol Nidre, ahí, antes del Kol Nidre, él tenía que hablar a la gente. El rabino pensó que esta era una oportunidad única. ¿Por qué? Porque antes de Yom Kippur toda la gente está abierta a escuchar cosas para mejorar. Toda la gente está con todo su arrepentimiento antes de empezar ese día sagrado. Y no hay oportunidad para hablarle a la gente mejor que esta. Temas del momento. ¿Por qué? Porque justamente el reproche, la teshuvá es el momento antes de Yom Kippur, el momento mejor. ¿Qué mejor que esto? Y entre sus pensamientos, entre los pensamientos de la gente, pensamientos de arrepentimiento en la víspera de Yom Kippur, entonces una persona puede comprar su mundo en ese momento y que sea sellado para los méritos en el juicio. Y todo esto era en una sinagoga repleta de gente que quería escuchar. Pues no solamente los encargados del Beit Knesset los llamaron, sino también los llamó la gente que hacía tefilá. Ellos querían recibir palabras para que puedan arrepentirse mejor. Esto era para él también, para él que va a hablar, esto es un mérito muy grande, porque sus palabras van a ayudar a que la gente mejore. Y está escrito que toda la persona que da méritos a los demás, se le perdonan todos sus pecados. Y no solamente eso, sino que el mérito de los demás le viene a él también como recompensa. O sea que esto era una oportunidad única, no solamente para la gente que va a escuchar sus palabras, sino también para él. Y justo antes del día del del día del perdón, y Rabbi Shmuel se negó a hablar. ¿Cómo puede ser? No quiso hablar. Y no sirvieron los pedidos, no sirvieron tratando de convencerlo. Nada sirvió, él no contestó a ninguna insistencia ni nada. Tampoco explicó por qué se negó. Y simplemente porque él estaba en la sinagoga. Y en la sinagoga no solamente él tiene Torah y tefilá. Y en ese momento no iba a hablar. Se negó y punto. Pero después de la tefilá, después de la oración, cuando él volvía a su casa, le preguntaron por qué se negó. Y ¿por qué él no quiso? Él podía llegar a la gente hasta las lágrimas con lo que él podía hablar. Pero se negó. Contestó así. Contestó como contestó Jacob Avinu a Yosef. Cuando Yosef le dijo, cuando Jacob cruzó las manos y cambió las manos de Efraín y Menashe, Yosef le dijo, no, pero este es el mayor. Y él le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Así contestó este Rab, lo sé, hijo mío, lo sé. Y justamente por eso me negué. Yo podía haber despertado el llanto en la gente. Y esto hubiera sido, pero había ahí un llanto que yo no quería. Un llanto que yo no quería ver. No quería que aparezca. Ustedes tienen que entender. Todos los años, ¿quién hablaba en la sinagoga para despertar a la gente en arrepentimiento? ¿Quién? El mismo, el fallecido.
el fallecido. El que falleció era el que hablaba en la sinagoga todos los Yom Kippur antes del Kol Nidre. Este año falleció, pero la esposa, la viuda, ella está en la parte de las mujeres de la sinagoga y este año también va a estar. Y cuando ella escuche que otra persona está hablando en lugar de su marido, con seguridad va a recordar las palabras de su marido, va a recordar la falta que tiene y se va a abrir la fuente de las lágrimas de esta mujer. Y este es el llanto que él no quiere. Está bien, él quiere el llanto de todos los demás, pero no de esta mujer. Volvieron a preguntarle. Pero por esto por esto nosotros podemos renunciar a todo el mérito que le va a dar a tanta gente en el día del juicio. Y contestó, no solamente eso, sino por mucho más habría que renunciar para evitar el llanto de esta mujer. ¿Acaso hay un mérito más grande que sacar al pueblo de Israel de Egipto? Todo el esfuerzo, todo el sufrimiento que tenían por los trabajos forzados, y no solamente eso, la amargura de estar viviendo en los 49 grados de impureza que había en Egipto. Akadosh Baruj Hu, él mismo, lo honra a Moshe Rabenu con ese mérito enorme, que no existe un mérito más grande que ese. Y Moshe Rabenu se niega. ¿Por qué? Porque esto toca el honor de su hermano Aarón, su hermano mayor. ¿Por qué? Porque es esto y esto es lo fundamental. Porque una finalidad buena no santifica los medios que yo utilizo para llegar a esa finalidad. Yo tengo una finalidad muy buena, pero en los medios hay un problema. En la forma de llegar a esa finalidad hay un problema. La finalidad no santifica los medios, o sea, el medio de llegar a esa finalidad. Y una misvá, un precepto, no se puede hacer pecando. Este es el concepto directo, una frase para todos. Hay un relato parecido. Del Rabbi Shalom Shevadron, Sejes el Libraja, y que esto aparece, lo trae el Rab Pesach Kran, Shelita, en su libro Saviv Shulchano Shel Amagid, alrededor de la mesa del disertante, así se llama el libro. Cuenta sobre un oficiante, que él era el oficiante fijo en las oraciones de Musaf, de los días Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este era el oficiante fijo de Tefilat Musaf, en la sinagoga donde el Rab Haim Sonnenfeld, Joseph Haim Sonnenfeld, era el que tenía el cargo de rabino de esa sinagoga. Falleció unas semanas antes de Rosh Hashanah este oficiante. Y entonces, después cuando terminaron los primeros 7 días de duelo, los ancianos de la congregación fueron a ver al rabino, a Rab Joseph Haim, y le preguntaron qué va a pasar con el tema del oficiante de Musaf. ¿Quién va a ocupar ese cargo? Rab Joseph Haim, él les dijo a ellos que él se iba a preocupar de encontrar un oficiante digno para ese lugar. Pasaron los días y se acercaba Rosh Hashanah. Y todavía el Rab no daba noticias de quién iba a ser el oficiante. Llegaron los días de Selijot. Y otra vez los ancianos y los encargados de la sinagoga se presentaron delante del rabino, preocupados por saber quién iba a ser el oficiante, un oficiante digno, honorable
para, para una congregación de tan alto nivel como era esa. El Rabbi Yosef Haim otra vez le dijo lo mismo que le dijo antes. Le dijo a ellos que no tienen de qué preocuparse, que el asunto está arreglado. Así. O sea, como que ya él tiene el oficiante. Y ellos salieron tranquilos, pero con mucha curiosidad. Ellos querían saber quién. ¿A quién le dio? ¿A quién le puso el ojo el rabino? Querían saber. Llegó la víspera de Rosh Hashanah y todavía nadie sabía nada. ¿Quién iba a ser el oficiante en la tefilá de Musaf? Y se terminó la paciencia. La curiosidad era tan grande en toda la congregación. La paciencia ya se terminó y otra vez le preguntaron al rabino. Y la respuesta de él fue la misma. Le dijo, ya está todo arreglado. Ustedes no se preocupen. Pero queremos saber. Ya lo van a saber. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué tienen que saber? Ustedes tienen que preocuparse por su tefilá, no por la tefilá de los demás. La tefilá tuya es la importante. Yo voy a rezar, no me interesa quién está al lado mío, no me interesa quién está enfrente mío. Yo voy a rezar, estoy hablando con Hashem. ¿Para qué necesito saber cosas secundarias? Así les contesta el Rab y los hizo callar. Pero llegó Rosh Hashanah y ahora terminó la lectura de la Torá y ahora va a empezar Musaf. Y todavía nadie sabía quién era el oficiante. Todos estaban esperando ver quién era el oficiante que iba a dirigir la oración de Musaf. Todos los ojos de la sinagoga estaban clavados en el rabino. De pronto, el rabino se levanta de su lugar y se acerca al hijo del oficiante que falleció. Y le dice, tú tienes que ser el oficiante ahora. Ve y reza la tefilá de Musaf exactamente igual como hacía tu padre fallecido. Este joven, que era un muchacho joven, se sorprendió mucho de lo que le pide el rabino. Él nunca pensó en una posibilidad como esa de ser el oficiante. No es una cosa fácil ser oficiante en los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur. No es fácil. Es una oración muy larga. Y la oración de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Musaf, perdón, el Musaf de Rosh Hashanah es larguísimo, larguísimo. Y él nunca había oficiado ni siquiera una tefilá común. Pero, otra cosa le dice el muchacho. Le dice, este año yo no revisé el Sidur de Rosh Hashanah. Es una mitzvah, antes de que viene Rosh Hashanah y Yom Kippur, echarle un vistazo al Sidur para ver, para recordar cómo es, porque es una tefilá muy diferente. Todos los días nosotros no tenemos mucho que mirar. Nosotros, bueno, durante la tefilá, tratar de hacer la tefilá con el Sidur es muy importante, aunque le sepamos la tefilá de memoria, es muy importante hacerla con el Sidur, pero para Rosh Hashanah, para Yom Kippur, que es una tefilá que hacemos una vez por año, entonces hay que mirar un poco, hay que prepararse un poquito. Estamos hablando de la persona que hace la oración, no estamos hablando del oficiante. El oficiante mucho más va a tener que prepararse. Así le dijo, pero Rabbi Yosef Haim, él le dijo y lo tranquilizó. Le dice, tú has escuchado a tu padre rezar durante muchos años. Ahora, tú conoces el camino de la tefilá, la forma en que tu padre dirigía la tefilá. Tienes que pararte y hacer como hacía tu padre y seguramente vas a tener éxito. Bien, este joven aceptó las palabras del rabino y se paró como oficiante. Muchos levantaron las cejas con signo de pregunta. No entendían.
Pero nadie dijo nada. ¿Qué van a decir a las palabras del rabino? Es el rabino, tienen que aceptar. Pero después de la oración, un grupo grande, se acercó al rabino y le dijeron con mucha diplomacia, pero bueno, era una queja. Nosotros aceptamos la decisión del rabino, pero por favor enséñenos. ¿Cómo es posible cambiar una costumbre que está aceptada por todos? Que la persona que está de luto, ¿por qué? Porque si dijimos que unas semanas antes de Rosh Hashanah falleció el padre, entonces el hijo está de luto, el hijo tiene que guardar luto por un año. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que hay una costumbre que la persona que está de luto no puede oficiar las oraciones ni de días de fiesta, ni de Rosh Hodesh siquiera? Hay muchas congregaciones, hay una mosca que me está molestando, ni siquiera los días de Rosh Hodesh, los días festivos, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. No puede oficiar una persona de duelo. Es una costumbre en todas las congregaciones. ¿Cómo puede ser? Le dijo Rab, le dijo así: yo les voy a contar a ustedes que ustedes tienen que saber quién está sentado en el lugar de las mujeres de la sinagoga, de nuestra sinagoga. Está la viuda del oficiante fallecido. Y ustedes pueden imaginar cuál va a ser el sufrimiento, cuál va a ser no sé con la palabra, akmat nefesh, un sufrimiento del alma que va a tener esta mujer cuando en el día en que el esposo siempre era el oficiante durante tantos años, ahora ve a otra persona. ¿Qué va a pasar con esta mujer? Imagínense el dolor de ella cuando otra persona esté oficiando la oración que siempre acostumbraba a escuchar de la boca de su marido cada año. Yo quise achicar un poco el sufrimiento de esta viuda hasta donde fuera posible. Por eso decidí enviar a la persona que más cercana al padre, o sea, al esposo de ella. ¿Quién? Justamente el hijo. Puse en la balanza el tiempo de lo que dice la halajá. La halajá dice que, como ustedes dijeron, que la persona de luto no puede oficiar en los días de fiesta. Tal vez recordé que hay una halajá adicional y que aparece en el Mishnah Berurá, que escribió el Hafez Haim, y que dice así, que cuando no hay otra persona, está permitido que la persona que está de duelo sea oficiante. Y en esta situación nuestra, cuando la viuda está presente en la sinagoga, yo sentí como si en verdad no hubiera otra persona aparte del hijo que pudiera ser el oficiante. Estos dos relatos que vimos nos ponen delante nuestro la obligación de cuidar el honor de nuestros semejantes, también en el momento que estamos ocupados de un precepto y que la intención parece ser Leshem Shamaim, en nombre de Hashem. En estas dos situaciones, a pesar de que en general, siempre nosotros cuando vamos a cumplir un precepto tenemos como un calor interno que nos empuja a cumplir ese precepto. Pero nosotros podemos equivocarnos y ver solamente la parte positiva del precepto. Vamos a cumplir un precepto, bueno, y esto es algo que no tiene problema.
pero no pensamos en que hay cosas donde se puede llegar a herir. Cuando estamos cumpliendo ese precepto, podemos llegar a herir a otra persona. Tal vez en este punto, un punto que es bastante complejo, como aparece en el Mesilat Yesharim, en el Sendero de los Justos, en cada actividad que nosotros hacemos, inclusive también cuando no hay una misvah, no hay un precepto, estamos haciendo algo, nosotros tenemos que abrir bien los ojos para no herir a nadie. Y no solamente con actividades, sino también en situaciones en las que no hacemos nada. A ver, yo digo, bueno, ahora, ¿qué hago? Me siento y no hago nada. Yo tengo que hacer algo, pero si hago algo, tal vez no tengo ganas, tal vez esté cansado, tal vez no tengo fuerza. Y entonces, en muchas ocasiones, ante la duda, nuestros sabios nos dicen, Sheb ve'altase, siéntate y no hagas nada. También en esa situación nosotros tenemos que medir, preguntarnos a nosotros mismos, siempre, si estoy pensando en mis semejantes en la medida necesaria. Y esto se va a ver con un relato tercer relato que vamos a hacer, donde también de parte de Rabbi Shalom Shevadrón, y aparece esto, lo trae el Rabbi Pesach Kranjelita, en su libro Amagid Medaber, el disertante habla. Un shohet. Shohet es el señor que estudió para degollar animales según la halajá. Un shohet joven está sentado en su cama temblando. Se despertó después de ver un sueño que le pareció real. Él le cuesta separar el sueño de la realidad. ¿Qué pasa en el sueño? En el sueño él ve a Rabbi Aarón, que es un shohet, es un hombre justo y temeroso de Hashem. O sea, él se ve a él mismo muchos años adelante. Y conocido como un shohet experto, honesto en su trabajo. Y que se sacrificado por hacer el trabajo como corresponde. Y en su profesión no había dudas. Todo el mundo que lo conocía sabía cómo era él. De todas maneras, en el sueño aparece como una persona dura, una persona insensible, una persona que no piensa en sus semejantes. Y la transpiración corre por todo su cuerpo cuando él intenta descubrir la explicación de su sueño. En el sueño, él está ahora, hay dos sueños acá. Está el joven que sueña cuando él era más grande, o sea, sueña con él más grande, y el más grande está soñando cuando llegó a los 120 años. En el sueño, él está en la puerta del Gan Eden, en la puerta del paraíso. Y los ángeles están discutiendo entre ellos cuál va a ser el castigo que le corresponde. Parece que la puerta, así dicen nuestros sabios, ¿no? Que la puerta del paraíso, del Gan Eden, y la puerta del Gehinnom, del infierno, están una al lado de la otra. Los ángeles están discutiendo cuál va a ser el castigo para él. Y el ángel acusador
Él, él está trayendo realidades y cuenta. Un día viernes a la tarde, salió Rabí Aarón de la Mashhatá. La Mashhatá es el lugar donde se hace la Shejitá, donde se degollan los animales. Salió de la Mashhatá camino al baño público donde se sumerge el baño ritual, la migbe, que los hombres acostumbran la víspera de Shabbat ir a la migbe. No es como la migbe de las mujeres, hay una diferencia entre la migbe de hombres y mujeres. El hombre va cuando acostumbra. Hay gente que va todos los días, que son muy sadikim, que van todos los días a la migbe, a la mañana bien temprano, antes de ir a rezar. Y está la gente también sadikim, un poquito menos, que van los viernes a la tarde a la migbe para llegar con una pureza mayor a Shabbat, una pureza exterior, pero por supuesto lo que interesa es la pureza interior. No me sirve nada ir a la migbe si tengo la cabeza para el otro lado. Bueno, él va hacia la migbe y de repente sale al encuentro de él una mujer viuda que tiene en la mano una gallinita, cocorocó, una gallina viva, y le pide, por favor, que le degolle a la gallinita para que pueda cocinarla para Shabbat. El hombre le dice, ahora no puedo. Le contesta Rabí Aarón, porque ya estamos muy cerca de Shabbat y yo necesito santificar este tiempo para la preparación, prepararme para Shabbat Kodesh. La mujer le dice, yo sé que es muy tarde. La mujer le suplica, pero en el mercado nadie quería venderme un pollo con las pocas monedas que yo tenía. Solamente ahora ya que cuando los negocios están por cerrar, uno de los vendedores aceptó tomar las pocas monedas que yo tenía y me dio esta gallina. Por eso ahora vine con usted. El hombre le vuelve a decir, yo no puedo. No puedo, dijo Rabí Aarón. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo libre. Tengo que volver a la Mashhatá para poder degollar a este animal. Y trata de encontrar a otro. Y él se apuró para alcanzar a ir a la migbe, al baño ritual, pero escuchó el llanto de la mujer y la voz de la mujer detrás de él. Pero nadie, yo no puedo, dijo, yo no puedo. Todos están apurados ahora. Por favor, Rabí Aarón, le dijo. El ángel acusador dijo, por falta de sensibilidad, delante de una mujer viuda y sus hijos, hay que dictaminar para Rabí Aarón una de estas dos cosas: o 30 días en el infierno, o que vuelva a este mundo con una reencarnación. ¿Quién sabe en qué se va a reencarnar? Las quejas de los ángeles no permitían que el caso se cierre y le dijeron que Rabí Aarón tenía que elegir entre esos dos castigos. Y en ese momento se despierta. Se sienta en la cama y trata de recordar cuál fue su error. Si en su tiempo de trabajo como shohet, él alguna vez le faltó la sensibilidad con sus semejantes. Si en verdad vino él alguna vez una mujer viuda un viernes por la tarde para pedirle que degolle un animal. Se esforzó para recordar y no recordó. Al día siguiente, Rabí Aarón fue a hablar con varios de sus maestros. Le contó el sueño terrible y les dijo a ellos que no se podía tranquilizar.
No había nada que lo tranquilice. Todos como si fueran uno solo, todos le dijeron lo mismo. Le dijeron que sobre las cosas de los sueños no hace falta prestar mucha atención, no hace falta afligirse y que tiene que preocuparse por sacar ese asunto de la cabeza. Y así en poco tiempo se olvidó del asunto. Perdonen que estoy haciendo así todo el tiempo, pero las moscas no me dejan en paz. Una mosca sola. Pasaron 20 años y un día viernes por la tarde, escuchen bien, Rabbi Aaron cerró la mashkata y fue hacia la mikve, fue para hacer su baño ritual. Ya era un shohet anciano y trató de apurarse para que no se le haga tarde. ¿Por qué? Porque ya no caminaba como antes. Tal vez años atrás corría un poco, ahora caminaba más despacio. De pronto lo detiene una mujer viuda que solamente ahora había podido comprar un pollo, una gallina, para Shabbat a un precio barato. Y ella le pide a él que por favor le degolle esta gallina para ella y sus hijos. ¿Qué le contesta Rabbi Aaron? No puedo, le contestó. Es muy tarde y yo necesito apurarme para poder hacer mis preparativos para Shabbat. La mujer le suplicó y agregó que esta es la única carne que ella tiene en la casa para honrar el Shabbat Kodesh y él también se negó a todos sus pedidos. Con mucho dolor, la mujer volvió a su casa, sabiendo que este Shabbat no podría servirle a sus hijos sino solamente jalot con un poco de pescado, nada más. Rabbi Aaron no asoció el tema, no tuvo ningún otro pensamiento, él no recordó el sueño, estaba muy ocupado con sus preparativos de Shabbat. Se apuró en su camino, fue a la mikve, después terminó con los preparativos que tenía para hacer para Shabbat y se fue a la sinagoga. Volviendo a la sinagoga, cantó el Shalom Aleichem, cantó el Shet Hail, se dispuso a hacer el Kiddush de la noche de Shabbat. Y cuando estaba sirviendo el vino en la copa, de repente se puso blanco. Las manos le empezaron a temblar hasta que el vino se le derramó de la copa. Se recordó el sueño que tuvo hace más de 20 años. Y ahora, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, no hizo kiddush ahora. Agarró varias porciones de carne, de pollo, que estaban sobre la mesa, los juntó, los puso en una bolsita y salió corriendo de la casa, sin darle explicaciones a nadie. Todos están esperando que haga kiddush. Y salió volando de la casa. Hizo sus pasos hasta la casa de la viuda y cuando entró a la casa vio que ella estaba sentada con sus hijos al lado de la mesa con los platos prácticamente vacíos. Él puso sobre la mesa las porciones de carne que trajo con él y le pidió por favor a la viuda que lo perdone. Ella le agradeció mucho por lo que trajo y también ella se disculpó por haberle provocado que tenga que hacer este esfuerzo tan grande para venir hasta la casa de ella. Cuando volvió a la casa, Rabbi Aaron le contó a la familia que la familia se quedó esperando el kiddush. Estaban ahí todos parados esperando que haga kiddush y de repente el hombre se fue. Dejó a la esposa, a los hijos, se fue. Entonces le contó
a todos que estaban esperando ahí, les contó todo lo que había pasado, les contó sobre el sueño y eh, y les dio una enseñanza muy grande a toda la familia, hasta dónde nosotros tenemos que calcular y pensar en el sufrimiento de nuestros semejantes. El Shabbat pasó, Baruch Hashem, pasó con mucha satisfacción por el mérito de haber recordado el sueño que había soñado tantos años antes. Y tuvo el mérito de despertar y hacer teshuvá por el sufrimiento que le provocó a esa mujer. Cuánta siata ishmaya, cuánta ayuda del cielo tan grande tuvo que Hashem le hizo soñar esto. Le hizo soñar lo que iba a pasar 20 años después o 25 años después. Al principio se olvidó del sueño, pero la grandeza del sueño, la grandeza de recordar el sueño, la supieron todos cuando terminó Shabbat. Porque apenas después del Abdalá, Rabbi Aarón hizo un gemido grande y su alma dejó el mundo. Falleció. Motzai Shabbat, apenas hizo Abdalá. Esto es una enseñanza para todos, una enseñanza muy grande. Rabbi Aarón tuvo el mérito que en el cielo le prepararon una prueba tremenda, tremenda. El último día de su vida, él tuvo esa prueba, que se le presentó la viuda y le pidió que haga shejitá a la gallina. ¿Por qué? Porque ese último día de su vida, él ahora tenía que presentarse delante del tribunal celestial. Y él vio ese sueño que parecía un sueño, así le dijeron todos sus maestros, que no tenía que prestar atención al sueño. Eso podía ser una cosa casual, pero estaba hablando de un hecho de favor. O tal vez de un pensamiento, una sensibilidad por sus semejantes. Y a pesar de que había excusas valederas que justificaban completamente su acción de negarse, el hecho de que ya estábamos muy cerca de Shabbat, de que él estaba viejito y que tenía que prepararse para Shabbat. Los preparativos para Shabbat, ir a la migbe, todo esto era algo lógico y no encerraba ningún pecado ante el pedido de esta mujer. Y si él, hay veces que nosotros tenemos que comportarnos por sobre la ley. ¿Qué significa? La ley me dice que, bueno, yo tengo cosas que hacer, yo estoy ocupado y yo no puedo ahora ocuparme de otra persona, porque si yo no soy para mí, ¿quién va a ser para mí? ¿Cierto? Pero, por encima de la ley, por encima de lo lógico, a veces tenemos que pensar de esa forma. Tenemos que pensar en ayudar al otro, aunque yo no puedo. Sí puedo. Y la salvación de este hombre de un juicio muy fuerte en el mundo venidero, porque si él no recordaba esto, ya vimos, en el mismo sueño, él soñó cuál era el veredicto de los ángeles, el veredicto del juicio, él también lo vio. Entonces esto hace más fuerte todo el asunto. Y esto llegó en el último momento, cuando recuerda el sueño, como siempre aparece el remedio ante la enfermedad, siempre. De esto nosotros podemos aprender que tenemos que abrir los ojos, despertar el corazón y observar, ver los sentimientos de los corazones que nos rodean, tanto cerca como lejos. ¿Quién sabe
cuántas veces hicimos algo sin intención, y de repente desaprovechamos la oportunidad de sonreírle a una persona, de decirle unas palabras de aliento a una persona. Una simple sonrisa puede cambiar el mundo de mucha gente. Una buena palabra. ¿Quién sabe cuántas veces nosotros somos duros o miramos para otro lado y estamos provocando el dolor o dejar que siga el dolor de personas que están cerca o que vienen hacia nosotros y miro para otro lado, no la veo y tal vez esta persona no va a venirme a buscar en forma, como dijimos, ¿sí? Siente pena. Está esperando que nosotros le preguntamos qué le pasa. Por eso vayamos por el camino de Moshe Rabenu, alaba Shalom. Que él mostró lo que significa pensar en otra persona. A pesar de que Hashem le está pidiendo que él vaya a Egipto, él se niega. Él dice, no, yo no puedo faltar al respeto de mi hermano Aarón. Aprendamos de los grandes de todas las generaciones, como ellos siempre pensaron pusieron como si fuera una vela delante la sensibilidad con nuestros semejantes. Y como el sueño de Rabbi Aarón, que es una señal también para nosotros, para que estemos bien en este mundo y en el mundo venidero. No solamente en el mundo venidero, sino que también una satisfacción, poder tener la sensibilidad que todos, que pidamos a Hashem que nos dé la posibilidad de ser sensibles para poder hacer el favor a los demás. Y como yo siempre lo digo, palabras de Rabbi Shlomo Levinstein, en nombre de Rabbi Jaime Voloshin, que yo no vine al mundo para mí, vine al mundo para los demás.